porque ya se ha perdido demasiado el control. Sin embargo, a la luz de la palabra de hoy, la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre, el Señor quiere decirnos que nunca es demasiado tarde para darle a Él el primer lugar. El Señor quiere decirnos que nunca es demasiado caótica la situación como para pensar que todo está perdido. El Señor quiere darnos un mensaje de esperanza, de nueva oportunidad. Y yo ruego a Él que obre profundamente en tu corazón y el mío, para que la palabra que vive y permanece para siempre, la palabra de Dios, pueda hoy llegar con certeza a nuestras vidas y obrar cambios para vida eterna. Pero como les decía, antes de ya comenzar con nuestro mensaje, yo quisiera que nuevamente cantáramos nuestro coro tema: deja que tu agua se convierta en vino. Y de esta manera podamos tener esta alabanza antes de ya abrir la palabra de Dios y ver cuál es el mensaje que Él trae para ti y para mí en esta oportunidad. Deja que tu agua se convierta en vino. Si has vivido con un vino de muy mala calidad, o si en tu vasija solo agua queda ya, invita a Cristo que es felicidad, y su milagro te hará cantar. Deja que tu agua se convierta en vino, lleno de amor tendrás tu corazón. Con Cristo siempre sorpresas podemos esperar, y el mejor vino estará al final. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amante Padre que moras en los cielos, gracias te damos por ser tú el inspirador, el fortalecedor, el que obras en nosotros, el que cuidas de nuestros hogares, de nuestras familias, el que nos quieres conducir a todos al hogar celestial. Permite que en esta noche tu palabra pueda con poder llegar a vuestras vidas, llegar a nuestros hogares y ser de bendición no solo para los que estamos acá, sino aún para los que quedaron en casa, sino aún por aquellos que son nuestra principal preocupación. Por ellos te rogamos hoy. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en sus vidas, Padre. Te pedimos que ahora tu palabra llegue a todos con el poder con el que tú quieres traerla a nosotros para transformarnos, regenerarnos y hacer de nosotros y de cada uno de los seres más amados nuestros nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos esas cosas. Amén. Cuando leo en la palabra de Dios el pasaje que nuestro hermano Misael ahorita nos leyó, me impresiono profundamente acerca de ese gran líder, de ese gran hombre, de ese gran amigo de Dios, de ese padre de la fe que fue ¿quién? Dice allí de Abraham, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18, versículos del 17 al 19. Busquemos todos lo que dice allí la palabra de Dios. Génesis, capítulo 18, versículos del 17 al 19. Noten qué altísimo concepto tenía de Abraham Jehová nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para Dios, Abraham es una figura de tremendo valor. Para Dios, Abraham era la persona que no solo confió en él a plenitud, sino en la cual se podía confiar. Abraham iba a hacer algo que muchas veces tú y yo nos sentimos incapaces de hacer.
Dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Dice eso la palabra de Dios? Sí, lo dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para Dios, Abraham como sacerdote de familia era alguien que cumpliría con creces la misión que Dios le da a cada hombre en esta tierra. Es más, Dios dijo de Abraham, no que Abraham se empeñaría en hacer lo correcto. Dios dijo de Abraham que Abraham haría lo correcto. Dios dice de Abraham que Abraham con su influencia iba a llegar no solo a los de él, sino aún después de él a los que vinieran. ¿Qué clase de líder familiar era Abraham para Dios? ¿Sí o no, mis hermanos? Cuando tú y yo leemos esto, decimos para nuestro interior, ay, yo quiero ser así también. ¿Cuántos dicen, ay, yo quiero ser así también? Yo quiero ser así también. A veces pensamos, pero eso solo ocurría con los grandes líderes, con los grandes hombres de la Biblia, con Abraham, el padre de la fe, con Abraham, el amigo de Dios, con Abraham, aquel a quien se dio esa promesa tan grande. Sí, tú y yo decimos eso cuando leemos que a Dios tenía ese criterio de Abraham. Sin embargo, cuando estudiamos antes un poco la vida de Abraham, tú y yo nos asombramos al ver que Abraham se parecía a cantidad a ti y a mí. Tú y yo nos asombramos al notar que Abraham era un ser humano como tú y como yo. Cuando estudiamos un poco la vida de Abraham, tú y yo nos percatamos que de Abraham podría también decirse lo que llega a decirse de Elías allá en Santiago capítulo 5 versículos 17 en adelante. ¿Qué dice allá de Elías? Dice que Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y así todo, Dios obró con poder a través de Elías. Y cuando Elías clamaba a Dios por algo, Dios le respondía. En otras palabras, Dios en las Sagradas Escrituras se propone mostrarnos que aquellas personas no eran como a veces tú y yo pensamos, seres sobrenaturales que sí, como eran así, pudieron lograr lo que lograron. No, aquellas personas eran seres humanos, comunes, corrientes, pecadores, como tú y como yo. De muchas de sus obras tuvieron que arrepentirse profundamente. Pero en un momento decisivo de sus vidas, permitieron que Jehová fuera en ellos, de ahí en adelante, lo primero y lo mejor. Ellos dejaron que Dios obrara con poder en sus vidas. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Hoy vamos a estudiar un poquito la parte más triste, la parte más negativa de este gran hombre que fue Abraham. Y vamos a extraer lecciones bien importantes que nos ayudarán a ti y a mí a no desesperarnos, a no abandonar la lucha cuando la cosa esté mala. Las lecciones de hoy nos van a dar esperanza, nos van a impartir ánimo, fortaleza, nos van a mostrar que Dios todavía tiene a nuestros hogares en sus manos, que tan solo está esperando por nosotros para obrar con más poder y para que logremos lo que quizás hoy todavía no hemos logrado. Les invito a buscar en la palabra de Dios el libro de Génesis, capítulo 12, y a estudiar un poco este capítulo. Génesis, capítulo 12. Este es un capítulo que comienza de una forma bien bella. Este es un capítulo que nos inspira cuando comienza. Es más, cuando leo el inicio de Génesis 12, me acuerdo de otro capítulo que inspira mucho cuando comienza. En el libro de Jueces hay un capítulo que inspira mucho cuando comienza. Es el capítulo en el cual Gedeón
Gedeón se pone en las manos de Dios y hace esa obra libertadora que tanto impresionó al pueblo de Israel. Digo que tanto impresionó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, una vez que comprueba la liberación que Gedeón les ha dado de los madianitas, que los tenían en jaque continuo, Israel, tan impresionado por el líder, muchas veces esto ocurre, el pueblo pierde su visión del líder principal, que es Jehová Dios, y se impresiona con el líder humano que hay delante. ¿Qué hace el pueblo? Corre y viene donde Gedeón y le dice a Gedeón: oye, Gedeón, fue tan grande lo que hiciste por nosotros que venimos a hacerte un pacto. Venimos a proponerte que de ahora en adelante tú seas nuestro rey. Y después de ti, ¿quién? Tu hijo. Y después de tu hijo, tu nieto. Y así sucesivamente. Y Gedeón, de una manera muy espiritual y valerosa, le dice al pueblo de Israel: ¿quién les ha dicho eso a ustedes? Yo no me enseñorearé sobre ustedes. Jehová de los ejércitos se enseñoreará sobre nosotros. Y así como ahora ustedes dicen amén cuando yo leo ese capítulo de la Biblia, yo digo amén. Pero acto seguido el capítulo, ay señores, se torna tan triste, tan difícil. Yo, es más, la primera vez que leí ese capítulo dije: ay, ¿por qué todo no se quedaría aquí? ¿Por qué el resto? Cuando leo también Génesis 12, los primeros versículos, digo luego: ¿por qué no se queda aquí? Allá en Jueces dice: sin embargo, Gedeón luego le dijo al pueblo de Israel: tráiganme todo lo que tengan de oro, de plata. Dice, con ello construyó un efod. Dice, y ese efod fue tropezadero para la casa de Gedeón y para todo el pueblo de Israel, que se corrompió tras ese efod y abandonó al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Qué triste. Luego de una buena propuesta, luego de un buen principio de adoración, no, yo no, Jehová Dios se enseñoreará sobre todo Israel. Ahora bien, aquí en Génesis 12, ¿qué pasa? Notemos, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué? Bendición. Dice más: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿cuántas familias? Ahorita leímos que este Abraham, por su buen liderazgo en su familia, llegaría aún a impactar en cuanto a influencia a todos después de sí, para que obedecieran a Dios. Ahora vemos que este Abraham se le dice: te bendeciré tanto que serán benditas en ti, ¿cuántas las familias? Hasta la tuya y hasta la mía, todas las familias de la tierra. Qué bueno está esto. Pero sigue bueno. Dice en el versículo 4 en adelante: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Sigue muy bueno este capítulo. Aquí tenemos una lección maravillosa de que tú y yo no debemos cesar en nuestros empeños hasta lograrlos. Hay muchos que salen a andar el gran camino, como decía el poeta Braulio Pérez Marcio, pero al final no llegan a su destino. Se quedan en el medio. Hay muchos que al inicio de año comienzan leyendo la palabra de Dios, pero luego se olvidan que hicieron un plan. Y al final nunca han leído el libro de Apocalipsis. Y Génesis sí lo han leído muchas veces. Hay muchos que comienzan con un nuevo propósito, los años, las semanas de reavivamiento, los momentos posteriores a un alza espiritual. Pero luego, ¿qué ocurre? Todo colapsa, todo queda atrás. Olvidamos aquel noble propósito que habíamos. Sin embargo, dice en el versículo 5 que Abraham no era de este tipo de personas. Salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Tú y yo debemos perseverar hasta el fin para llegar a la Canaán celestial. No perseverar una semana de reavivamiento. No perseverar una semana de vida familiar. Perseverar con Jesús hasta que Él diga: es la hora.
y así con Él podamos gozarnos por toda la eternidad. Sigue bueno el capítulo, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que hubo en la tierra. Y aquí comienza todo un proceso que hace de pronto de la familia esa que iba a ser tan bendecida, una familia algo disfuncional. Qué tristes son los versículos del 11 al 20, aunque en ellos, como les dije desde el inicio, hay hoy esperanza, motivación, inspiración y oportunidades para ti y para mí también. Con sumo detenimiento leamos estos versículos. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Abraham a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Cuándo? ¿Seguro? ¿Ahora? Qué triste que a veces cuando los hombres queremos algo de la mujer, o la mujer quiere algo de su hombre, entonces comienzan, ahora me percato que tú eres la mejor. ¿Ahora? ¿Ahora? Qué triste que cuando queremos manipular a la persona amada, somos capaces de hacer piropos lindos, aunque a veces engañosos. ¿Ahora? Pero bueno, dijo él, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham comienza a preocuparse ¿por quién? ¿Por quién? Por él. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En otras palabras, ahora pues, miente. ¿Cómo? Un hombre tan espiritual, ¿cómo? Un hombre que llegó a ser llamado el amigo de Dios, ¿cómo? El padre de la fe es capaz de hacer esto. Tú y yo también lo hemos hecho. Tú y yo también lo hemos hecho. Aquí comenzamos a ver que este Abraham se parece a ti y a mí, pero hay más. Noten lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. En otras palabras, Faraón prácticamente se la compró. Dicen algunas versiones de la Biblia que cuando dice que fue llevada a casa de Faraón, está hablando al harén de Faraón. ¿Escucharon? ¿Qué cosa? E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Cuando se la llevaron, él dijo que estaba bien. Y cuando le comenzaron a traer cosas, intereses, beneficios, ¿qué dijo? Ahora está mejor todavía. Qué triste. Entonces Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. La palabra de Dios hoy nos pone en contacto con un Abraham que muchas veces tú y yo
no estudiamos y no conocemos a fondo. La palabra de Dios nos pone en contacto con un Abraham que de pronto piensa solo en sí, no piensa en su mujer. Yo cuando leí por primera vez esta parte de la palabra de Dios, dije, pero este Abraham no era bueno, nada. Claro que no. Por eso no se equivoca en nada la palabra de Dios, cuando aún existiendo tantos nobles personajes en la Biblia que son ejemplo e inspiración para ti y para mí, Dios nos dice en su palabra que de los hombres buenos no hay ni uno solo. Que todos hemos pecado. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios también, porque en su palabra hay oportunidad, hay promesa y hay redención para todos los pecadores, al igual que Abraham. Al inicio comenzamos leyendo cómo Dios se propuso, cómo Dios confió en Abraham y su capacidad de liderazgo con la familia en lo espiritual. Y de pronto quizás, como yo les decía, pensábamos, pero eso solo se cumple con grandes hombres como Abraham. Ahora, en el capítulo 12 de Génesis, ¿es grande este Abraham? En el capítulo 12 de Génesis, ¿qué tal se perfila este Abraham? No obstante los errores que cometió, también hay lecciones, también hay puntos positivos en esta historia que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Esos puntos positivos de pronto van a aparecer en la pantalla. Vamos a ver primero lo positivo. Vamos a ver luego lo negativo. Vamos a compararlo con nuestras vidas, con la actualidad, con nuestra situación de hoy. Y al final vamos a extraer lecciones bien importantes que nos podrán conducir a ti y a mí a ordenar mejor nuestros hogares en el nombre del Señor y a conquistar para nuestros hogares lo que Dios estaba seguro que conquistaría a Abraham para el suyo, después que le puso a él en el primer lugar de su vida. Veamos primero algunos puntos positivos, como les digo, de esta historia. Veamos valores familiares que hay en esta historia a pesar de todo. En primer lugar, Abraham tenía un liderazgo efectivo con su familia. En primer lugar, Abraham no dejaba a nadie detrás. Abraham era el tipo de persona que él marcaba el paso para toda su familia. Dice en el versículo 5 que él tomó a todos sin dejar a ninguno. Dice en el versículo 5 que él salió con todos y llegó con todos. Nosotros los seres humanos a veces nos cansamos un poco cuando alguien no marcha a la par en un proyecto. Cuando alguien no tiene el mismo paso que los que vamos al frente guiando el proyecto. A veces podemos tener hasta la tendencia a decir, bueno, quien quiera quedar detrás, que quede detrás, pero yo sigo adelante. En el asunto del hogar no debemos dejar a nadie detrás. En el asunto del hogar debemos llevar a todos a la par, porque Dios quiere no solo que yo esté con Él para siempre en el hogar celestial, sino que también esté mi esposa, esté en mis hijos, estés tú, estén tus hijos. El propósito de Dios siempre con el ser humano es que seamos salvos nosotros, pero también ¿quiénes? Nuestra familia. Recordamos ahora ese pasaje bien inspirador del Nuevo Testamento que dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tu casa. Abraham salió con todos los suyos. Y Abraham, según el versículo 5, llegó ¿con quién? Con todos los suyos. Dios quiere que tú y yo lleguemos con todos los nuestros a la patria celestial. La pregunta en esta hora es, ¿qué estás haciendo para que los tuyos lleguen contigo a la patria celestial? Lamentablemente en ocasiones me he encontrado a personas que me han dicho, al finalizar de un mensaje de familia, pastor, pero yo he hecho tanto por los míos y no me hacen caso. Pastor, yo me cansé. ¿Cómo es posible que a veces nos cansemos con los nuestros cuando Dios nunca se ha cansado con nosotros?
Si hay personas con las cuales jamás deberíamos cansarnos, es con los miembros de nuestra familia. A pesar de todo lo negativo que viene después, vemos que Abraham tenía bien claro que su familia debía marchar ¿con quién? Con él. Él tomó a todo el mundo. Él aprendió la lección de Dios. Nótese que aún en los mandamientos, cuando Dios habla de cómo llevarlos adelante, Dios dice, tú y quién es más. Y toda tu casa, y tu hijo, y que está dentro de ¿dónde? Abraham comprobó que así era como tú y yo podemos vencer en esta vida. Y por eso ese versículo 5 queda ahí inmortalizado mostrándonos que él tomó a todo el mundo. Dice, aún las personas que habían ganado. Y salieron a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hay un segundo valor familiar que aparece allí también en este relato. ¿Cuál es ese segundo valor familiar? La adoración práctica. Vemos en varios momentos dentro del relato que Abraham fue capaz de hacer ¿qué? Levantar un altar con toda su familia para adorar a Jehová de los ejércitos. Por tanto, este Abraham, además de ser un buen adorador, también podía equivocarse. Esto nos llega muy de cerca a ti y a mí. A veces pensamos que porque venimos a la iglesia, a veces pensamos que porque formamos parte de una congregación, a veces pensamos que porque tú y yo adoramos estamos exentos de los problemas en nuestra familia. Abraham era el líder de la suya. Abraham, doquiera que llegaba, levantaba un altar. Si buscan en los versículos 7 y 8 lo podrán comprobar. Pero así todo no era inmune a las estrategias del enemigo por destruir su hogar. Tú y yo debemos tener ese valor familiar de la adoración práctica. Tú y yo que queremos mantenernos firmes debemos velar para no ser de los que caigan. Tú y yo, a pesar de estar de la mano con Dios día tras día, tenemos que perseverar, porque así todo podemos caer en las trampas en las que cayó Abraham. Hay un tercer valor familiar que lo denoto ahí en el versículo 11 y que es la comunicación afectiva. Abraham tenía comunicación afectiva con su esposa, a pesar de que usó esta comunicación para inducirla a ella, ¿a qué? A mentir. Para inducirla a ella en un proceso en el cual él garantizaba su estabilidad física. Pero, les pregunto, ¿pensó él en estos momentos en la estabilidad física y emocional de su esposa? ¿Pensó él en eso? Qué triste que a veces los hombres no pensamos mucho en la estabilidad física y emocional de nuestra pareja. De esa reina tan especial que Dios nos dio, que nos cuida, que cuida a nuestros hijos, que vela por toda la familia, que vela por cada necesidad nuestra. Qué triste que a veces solo pensamos en... Ahora, en el nombre del Señor, hoy tenemos que comenzar a pensar más en quién, en mi familia. Tenemos que comenzar a pensar más en quién, en mi pareja. Yo voy a hacerlo todo para que mi pareja también esté estable y asegurada física y emocionalmente en este mundo, pero se esté preparando también ¿para dónde? Para el reino celestial. Yo voy a procurar más con mi pareja. Qué bueno sería que la comunicación afectiva no solo la desarrolláramos cuando queremos lograr algo de quién, de mi pareja. Si quiero lograr algo de mi hombre, si quiero lograr un poco más de dinero para comprarme algo, si quiero, entonces hoy, ahora reconozco que tú eres precioso. O el hombre a su dama, ahora reconozco que eres como. Ahora, planeación conjunta, otro valor familiar. Aunque hicieron lo malo, lo planearon juntos. La idea fue de él, pero nótese, él buscó la aprobación ¿de quién? De ella. Muchos problemas en nuestros hogares podrían evitarse si las parejas planearan juntos
cada asunto, cada determinación, cada decisión a tomar, sin que nadie fuera excluido, sin que nadie fuera ignorado, juntos determinando qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ahora, también hay errores familiares en los que ellos cayeron. Y el propósito de Dios es que por contraste, hoy tú y yo, al verlos, no caigamos en ellos. Malas elecciones. Si en Egipto él temía por su vida, si sabía que la usanza de la época era que la mujer bonita, escuchen bien, en aquella época los principales líderes, mujer bonita que vieran, mujer que querían para sí. ¿Y qué hacían con el marido? Lo despachaban rápido. Si sabía que en Egipto esta costumbre imperaba, si sabía que esto podría traer problemas para él, él no debió, como dice la Biblia, bajar, descender, como dicen otras versiones, ¿a dónde? A Egipto. Si algo puede traer problemas para los tuyos, no desciendas a ese lugar. Hay quienes creen que yendo a determinados lugares, ¿qué hacen? Crecen, ascienden. Sin embargo, la Biblia es bien clara cuando nos muestra, aún con ese modismo del lenguaje, que Abraham, aunque había hambre en su tierra y en Egipto había prosperidad, al venir a Egipto, ¿qué hizo? Descendió. Sería bueno que en esta noche pensáramos cuántas veces tú y yo también estamos descendiendo al ir a determinados lugares, porque ahí nuestros hijos no ven el mejor ejemplo. Porque ahí nuestra familia no está creciendo, sino rebajando sus normas. Porque ahí en lugar de estar ascendiendo un reino grande que Dios a todos nos ha prometido, estamos conformándonos con el reino de este mundo. Las malas elecciones en el plano familiar pueden traer ruina y perdición a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a todo el hogar. Otro error familiar, ¿cuál fue? El yo en primer lugar. Ay, si te ven así, a mí me pueden. ¿Pero y a ti? ¿Él pensó en ella? No, él pensó en sí mismo. Otro error, el consentimiento de lo malo por parte de ¿quién? De ella. Él propone lo malo, pero ¿por qué ella lo consiente? Él le da la idea de lo malo, pero ¿por qué ella dice simplemente está bien? Hay damas que a veces, porque nuestra sociedad es machista y la palabra del hombre según dicha sociedad es la que debe imperar, consienten en todo lo que les dicen sus esposos. ¿Saben qué? Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preferible obedecer a Dios antes que a un hombre que se llama esposo. Es preferible poner a Dios en primer lugar, porque cuando Dios está en primer lugar y tú y yo le obedecemos, aunque por ello nos busquemos algunos problemas, Dios mismo se encarga de solucionar dichos problemas. Dios es grande y cuando Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Hay un cuarto error familiar en esta historia. Es ese ventajismo abusivo que hizo que Abraham de pronto disfrutara ¿qué? ¿Cuántas cosas dice la Biblia que se le dio? Vacas, asnas, camellos, criadas, ¿cuántas cosas? Y Abraham bien disfrutándolas. ¿Y dónde estaba Sarai? En el harén de Faraón. ¿Dónde estaban los hijos del rey Ezequías? Ayer comenzamos viendo a un Ezequías que es capaz de clamar a Dios y lograr decisiones importantes de parte de Dios para él. Cuando el asunto fue ¿de quién? De él. Pero cuando el asunto llegó hasta su familia, ¿qué logró la familia de Ezequías? Lamentablemente la familia de Ezequías le tocó todo lo peor. Aún el profeta Isaías le llega a decir a Ezequías, de los hijos que engendrarás serán llevados como... A Ezequías, ¿cuántos años se le dieron de oportunidad?
15 años. ¿Saben ustedes que cuando leemos en la Biblia del hijo de Ezequías que comenzó a reinar luego de él, ese hijo de Ezequías comenzó a reinar de 12 años? Por tanto, ese hijo de Ezequías fue procreado ¿en qué época? En el tiempo de oportunidad que Dios le dio. Pero cuando leemos en la Biblia, ese Manasés llevó la peor parte. Es uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Manasés llegó a lo máximo en lo depravado y bajo. Pasó a sus hijos por fuego en sacrificios a otros dioses. Manasés hizo lo peor de lo peor. Manasés mandó a cerrar al profeta Isaías, tan amigo de su padre y tan siervo de Dios. Qué triste cuando solo pensamos en mis días al menos habrá paz y estabilidad. Yo al menos tengo asnas, camellos, siervos, vacas. ¿Y dónde estaba Sarai? ¿Y qué quedó para mis hijos? Esta parte de la historia de Abraham nos muestra que él también se equivocó, que él también falló, que él también cayó. Pero esta parte de la historia es un desafío y una nueva oportunidad para ti y para mí. ¿Por qué? Porque si alguien que cayó tan bajo como él pudo levantarse al punto de que Dios dijera de él lo que aparece en Génesis 18, del 17 al 19, no importa cuán mala esté la cosa en nuestras familias, tú y yo también en el nombre de Dios podemos levantarnos. Tú y yo también en el nombre de Dios podemos ordenarlo todo. Pero hay lecciones bien importantes que aparecen en esta historia y con las cuales en esta oportunidad vamos a terminar. Estas lecciones nos muestran algo está sucediendo, no está corriendo. Estas lecciones nos muestran cómo Dios está interesado en el bien de nuestros hogares. En primer lugar, hay esperanza para todos nuestros hogares. Si hubo esperanza para un hogar que fue cayendo tanto, si hubo esperanza para un matrimonio que de pronto se dividió, él por un lado y ella en el harén de un faraón, si hubo esperanza para Abraham y para los suyos, Dios también nos quiere mostrar que hoy no importa cómo estén nuestros hogares, hay esperanza también para ti y para mí. ¿Y por qué hay esperanza para todos? Porque el mismo Dios que veló y defendió el hogar de Abraham es el mismo Dios que hoy vela y quiere defender tu hogar y el mío. ¿No notan ustedes que es Dios el que hace que el faraón devuelva a la mujer que no le pertenecía sin haberla tocado? ¿No notan ustedes que es Dios quien hace que en los egipcios comiencen a salir enfermedades y problemas y ellos reconozcan que hay que entregar la mujer que no pertenece? ¿No notan ustedes que es Dios quien permite que Abraham, a pesar de tantos errores, saliera incólume de aquel lugar? Dios hoy también vela por nuestros hogares y quiere que tú y yo en su nombre los ordenemos y los llevemos al hogar celestial. En el año 2005, una revista que edita la Iglesia Adventista llamada Diálogo, trajo una ilustración que a mí me impactó muchísimo. Una ilustración que me muestra cómo Dios vela por los hogares de maneras que a veces tú y yo ni podemos entender mucho. En esa revista Diálogo del año 2005, leí lo que aconteció con un famoso evangelista internacional llamado Tommy Campolo, que fue a predicar a una universidad a los jóvenes que allí estaban. Él había sido invitado por un grupo de jóvenes cristianos que momentos antes que él ya subiera al estrado a presentar la palabra de Dios delante de aquellos jóvenes que tanto preocupaban a los jóvenes cristianos, cuando Tommy Campolo va a subir, ellos le dicen: usted no debe subir sin que antes oremos por usted, pastor. Y dice la historia que de pronto aquellos jóvenes rodearon al evangelista y pusieron sus manos encima de la cabeza de Campolo y uno tras otro iban orando. Uno decía: Señor, sé con este pastor, él le va a predicar a los jóvenes, nuestros jóvenes están bien descarriados,
Nuestros jóvenes aman mucho al mundo. Nuestros jóvenes no quieren saber de ti, Dios. Y le hemos invitado a ver si Él los hace. Y otro allí ponía su mano, Señor, por favor, dale tus palabras a este hombre para que los jóvenes le escuchen y no estén pensando en otras cosas mientras Él habla tu palabra. Otro, Señor, Señor, Señor. Y así todos con oraciones que tú y yo llamaríamos oraciones como apropiadas. Pero en medio de esas oraciones, Misael, alguien de pronto pone su mano en la cabeza de Campolo y dice, Señor, sé con mi amigo Charles Stolzis. Señor, tú sabes que mi amigo Charles Stolzis hoy está abandonando a su mujer y dejándola con 2 niñitos, desamparada. Señor, por favor, sé con él que allá en la calle número 168, donde él vive en la habitación, en el apartamento número 2507, que él sienta que tu Santo Espíritu le dice que lo que va a hacer no es lo que debe hacer. Señor, que él no abandone a su mujer, que no abandone a su... Dice el pastor Campolo que mientras él escuchaba esta oración, él decía, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿Pero por qué este hombre se volvió loco? Pero allí aquel estudiante tenía su mano apoyada en su cabeza y seguía orando. Al final oró tan largo que los demás ya no pudieron orar. Y cuando este terminó, él tuvo que subir y predicó. Dice el pastor Campolo que él siente que Dios le condujo poderosamente al presentar la palabra de vida eterna ese día delante de aquellos estudiantes en aquella universidad. Terminó, hizo el llamado, muchos respondieron al llamado y ya era la hora de irse a casa. Fue al garaje, sacó su auto y se dirigió rumbo a la siguiente ciudad que era donde él vivía. Mientras él conducía su auto, dice que de pronto en la carretera alguien le hizo señales como para que le diera un ride. Y aunque él no acostumbraba en horas de la noche pararle a desconocidos y llevarlos, dice que sintió como que el Señor le decía, para y llévalo. Y dice que paró, frenó, y alguien se montó y cerró la puerta. Y aquel hombre que se montó y cerró la puerta le dice, Señor, por favor, va hasta la próxima. Sí, yo voy está bien, yo lo llevo. Y bueno, y él comenzó a conducir. Pero dice que pasó un tiempo sin hablar mucho. Pero de pronto dijo, esta es una oportunidad para hablarle a este hombre. Tengo que hablarle, tengo que decirle quién soy. Tengo que hablarle de la salvación porque eso Dios me ha mandado decirlo a todos aquellos con los que yo me relaciono. Y dice que muy cordialmente le dijo al hombre, perdone Señor, no me había presentado. Soy el pastor Tommy Campolo, vengo de predicar en la universidad que hay acá detrás y me siento un profundo honor en tenerle en mi auto y en decirle que yo soy un siervo de Dios y estoy para servirle, por eso le paré. Dice que acto seguido aquel hombre dijo, ay perdón, yo tampoco me presenté, mi nombre es Charles Stolzis y voy para la... Dice el pastor Campolo que cuando él escuchó ese nombre, él dijo, es el hombre de la oración. Dice que en esos momentos a su mente llegó hasta la dirección que aquel estudiante había dicho, calle 168, número 2507. Acto seguido aplicó los frenos, dio una vuelta completa en redondo y comenzó hacia atrás. Aquel hombre le dijo, pero usted no me dijo que iba para allá. Y él le dijo, sí, Charles Stolzis, pero ahora voy a la calle 168, número 2507, donde dejaste a tu esposa y a 2 criaturas llorando por ti. Dice que aquel hombre le dijo, pero ¿quién le dijo a usted que yo vivo allá? Y él le dijo, me lo dijo Dios y también me dijo que te tengo que llevar de vuelta a tu casa. Aquel hombre quedó tan sorprendido que no dijo nada ni se resistió. Llegaron a la casa, el pastor Campolo conversó con él, con su esposa que había sido abandonada llorando. Oró con él, con sus niñitos. Y aquel hombre ese día le dijo, por favor, cuéntame más de quién eres tú, de cuál es tu iglesia. Porque si hay un Dios interesado en mi hogar, está interesado en mí y yo también quiero entregarle mi vida a ese Dios. La historia de la revista Diálogo del año 2005 es bien bella porque concluye diciendo, fue tal el impacto que Charles Stolzis no solo se quedó con su familia, profundamente emocionado en ver cómo Dios velaba por él y por los suyos, sino que dijo, yo también tengo que ser un hombre al que Dios me use para hacer esto con otras personas y hoy día también es un pastor. Dios vela por nuestros hogares. Dios veló por el hogar de Abraham. Abraham hizo lo negativo. Abraham hizo lo malo. Abraham comenzó a bajar, a descender. Desde que encaminó sus pasos a Egipto, a la mentira, a la separación con su esposa, al aprovecharse de lo hermosa que era su esposa. Pero así y todo, Dios amaba a ese hombre pecador. Dios amaba a esa familia
de la cual tiempo después es capaz de decir, yo sé que ellos harán correctamente las cosas. No importa cuán mal esté la cosa en tus hogares, Dios hoy cuenta con tu hogar. Dios hoy cuenta con tu labor como líder. Dios hoy cuenta contigo para que cumplas el rol que Él te dio al bendecirte con una familia. Ahora bien, es preciso que la tercera y la cuarta lecciones también tú y yo las practiquemos día tras día. Levantemos el altar familiar en todo tiempo y lugar. La palabra de Dios es clara en decirnos que doquiera Abraham se trasladaba a un nuevo lugar, allí levantaba ¿qué? El altar familiar. Qué bueno cuando nuestros hijos ven a los padres orando, leyendo la Biblia, buscando de Dios. No es solo decirle a ellos que deben hacerlo, es que ellos nos vean haciéndolo a nosotros también. Esa es la primera lección. Y, en fin de cuentas, hoy tú y yo debemos arreglar todo con Dios y en casa para empezar de nuevo y triunfar. Dios está interesado en nuestros hogares. Dios está interesado en ti, en mí, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en todas aquellas personas especiales que nos dio para que junto a ellos lleguemos, como Abraham llegó junto a los suyos a la Canaán terrenal, en este caso tú y yo, a una Canaán mejor, a la Canaán celestial, donde disfrutaremos la compañía de Dios, de sus ángeles, pero también la muy estimada compañía de nuestros seres más amados, sin límite de tiempo, por toda la eternidad. Yo quiero llegar con mi familia a la Canaán celestial. Te pregunto en esa noche, ¿tú quieres llegar con los tuyos a esa Canaán? ¿Tú quieres ordenar las cosas en casa, aunque esté malo todo? ¿Tú crees que Dios puede hacer el milagro? ¿Tú crees que Dios puede combatir a tus enemigos y darte la victoria como lo hizo por Abraham? Dios le prometió al pueblo de Israel que Él lo haría, no solo con Abraham, sino con todos. Dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amados hermanos, hoy es un día de victoria si Dios comienza a hacer en tu vida y en la mía lo primero y lo mejor. Hoy es un día de cambios si Dios comienza a ocupar en nuestros hogares el lugar que siempre le ha pertenecido. Hoy es un día de triunfo si tú y yo le decimos al Señor, ordena mi casa, haz en ella la obra que siempre has querido hacer, pero ayúdame a ser yo tu instrumento para también contribuir a esa salvación, a esa sanidad y a esa regeneración que nos llevará a los míos y a mí a la patria celestial. ¿Cuántos quieren decirle así hoy al Señor? ¿Quieren ponerse en pie para decírselo con una oración? Padre amante, gran Dios que moras en los cielos y también en la tierra, gracias Señor por darnos a nosotros la misma esperanza, la misma inspiración y las mismas oportunidades de cambio que diste a Abraham en el pasado y a otros tantos, Señor. Gracias por pensar para bien y para salvación de nuestros hogares. Gracias por preocuparte por cada asunto en nuestras casas. Gracias por atender cada súplica de cada madre, de cada padre. Gracias, oh Dios, por darnos instrucción para poder educar bien a nuestros hijos. Gracias, oh Dios, por tu palabra que nos da lecciones de vida eterna. Gracias, oh Dios, por involucrarte en nuestros problemas y traer siempre la mejor solución. En esta noche te rogamos que te encargues de nuestros hogares, así como te encargaste de salvaguardar el hogar de Abraham. A lo largo de todas estas noches te estaremos pidiendo por diferentes factores indispensables para el bienestar familiar. Permite, oh Dios, que ningún hogar acá presente pierda esa bendición. Que todos podamos notar cada día como las cosas en casa marchan mejor
porque te dimos a ti el espacio, el lugar, la responsabilidad y todo lo que necesitabas para que actuaras con poder en favor de los nuestros. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Gracias por pensar en nuestros hogares para salvación. Gracias por obrar cada día en nuestras vidas, oh Dios. Gracias por comenzar a actuar ya. Sabemos que lo estás haciendo porque hoy te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga y Dios bendiga cada día nuestros hogares, nuestras familias. Amén.